Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Cumpliendo con el objetivo de siempre de nuestro canal, hoy vamos a seguir creciendo en conocer cómo implementar nuestras propias herramientas o dispositivos de robótica. Por eso le vamos a agregar a la placa de electrónica de nuestro robot una configuración llamada diodo de clamping. ¿Para qué se emplean los diodos de clamping? Para proteger los transistores en circuitos que presentan cargas inductivas o bobinados, como por ejemplo los motores. Vamos entonces a la actividad. Como te anticipaba en la introducción, los diodos de clamping son necesarios en robótica para proteger los transistores en circuitos que emplean bobinas o inductores. Tal es el caso de los motores. Por eso, observa que a nuestro circuito de robot seguidor de luz debemos conectarle en paralelo, en este caso con los motores, los respectivos diodos de clamping. ¿Cuál va a ser entonces la función de estos diodos? Proteger a los transistores. ¿De qué? De este efecto físico que presentan las bobinas o inductores que se conoce como autoinducción. ¿Qué significa esto, la autoinducción? Que las bobinas se oponen a los cambios de corriente. ¿Para qué? Para mantener la corriente o el estado que poseen. Como efecto físico, entonces, la autoinducción lo que produce es la rotura de los transistores. Recordá entonces que a nuestro circuito original de robot seguidor de luz le vamos a agregar entonces en paralelo con los motores los respectivos diodos de clamping. ¿Qué aseguramos de esta forma? Proteger los transistores. Para trabajar el símbolo eléctrico de la bobina, te vamos a proponer volver a un software que te presentamos en algunos videos anteriores. ¿Te acordás de FreeSync? Este programa habíamos dicho que es GNU-GPL o que aplica a las libertades del software de Stallman. Se usa bastante no como un simulador, sino tal cual lo usamos nosotros, habíamos dicho, para realizar el circuito eléctrico de tus dispositivos. Luego podés también mandar a que te impriman, por ejemplo, tu placa directamente. Bueno, fíjate que para darte el ejemplo, entonces, acá tenés la bobina o el inductor, ¿ves? Este es su símbolo eléctrico. Por lo general, si bien el símbolo de la bobina es diferente al de los motores, porque fíjate cómo se representa acá, cuando vos ves en un circuito que te figura un componente como L, la L representa a los inductores. En este caso, si usamos uno solo, va a decir L1, es decir, la bobina 1 del circuito. A medida que los agregues, cada uno de los inductores pasará a llamarse L2, L3 y así sucesivamente. Bueno, la unidad de las bobinas es el Henry o el Henry y se representa con la H mayúscula. ¿En honor a quién? A quien estudió sobre estos efectos físicos. Esta entonces es la unidad de inductancia eléctrica. ¿Cuál es la aplicación de las bobinas? Porque fíjate que acá necesitamos abordarlo ya como tema, trabajarlo para poder aplicarlo, ¿ves? ¿En qué entonces? En los motores. Esto es lo que nos interesa para el trabajo entonces en robótica. En los circuitos de radiofrecuencia también, te mostré en algún momento un modelito de un dispositivo que lo manejaba con el control remoto y eso maneja un transmisor y un receptor de esta llamada radiofrecuencia. Ya vamos a trabajar sobre ello, en qué frecuencia están, por qué se llaman así de radiofrecuencia. En comunicaciones en general, los que estudiaron electrónica saben que en los circuitos de corriente alterna se trabaja muchísimo con los efectos que producen las bobinas y los capacitores. Y son la base constructiva de algo que te comentaba, que si bien nosotros trabajamos con corriente continua, es el principio básico, la bobina, de los transformadores. ¿Qué hacen los transformadores? Son los que permiten trabajar en corriente alterna. ¿Cómo? Pueden aumentar la tensión, pueden directamente aislar dos etapas eléctricamente o pueden reducir la tensión.
Puede darse el caso también de que vos me digas, no, mirá Gille, yo no soy un especialista en la electrónica, pero hace mucho tiempo que armé mi robot seguidor de línea, que compito, y jamás usé o escuché hablar de estos diodos de clamping. Bueno, en ese caso lo que ocurre es que para aplicaciones más avanzadas nosotros los vamos a usar, aunque en realidad ya te los mostré también de forma implícita cuando te di el ejemplo de este dispositivo que te comentaba que lo manejábamos por radiofrecuencia. Para otro tipo de aplicaciones se usa para controlar el avance o el retroceso de los motores un circuito integrado que se conoce como puente H. Ese lo vamos a armar también con transistores, con las distintas opciones. En ese caso lo que ocurre es de que vos físicamente no empleaste por ahí el diodo de clamping, porque hay algunos circuitos integrados, como por ejemplo el L293D, que el diodo de clamping o los diodos de protección, ¿ves?, ya vienen integrados en el circuito. Por eso vos no te ves en la necesidad de agregarlos externamente, pero por supuesto que están para la protección de la parte de los transistores que vos tengas en tu circuito. Fíjate también que cuando avanzás trabajando con las hojas de datos y viendo lo que encontrás, fíjate esta aplicación, qué interesante. Este va a ser también otro circuito integrado que se usa como puente H, el L293B. Y fíjate acá, por ejemplo, que te dice algo, ¿ves? Que cuando vayas a dar la activación de tu motor con el 0, a cerrar el circuito con el negativo, fíjate lo que te dice, que al diodo de clamping lo tenés que conectar de esta forma, ¿ves? Y que cuando vas a cerrar tu circuito, cuando apliques en una conmutación un 1 lógico o el positivo, que lo tenés que conectar como está en la figura. Observa entonces ¿ves? Para M1 de cuando vas a activar tu motor cerrándolo con el negativo. Y fíjate que es la misma conexión que le dimos nosotros para nuestro robot seguidor de luz. ¿Por qué? Porque recordá que cuando nuestro transistor conmute, fíjate lo que va a pasar. Va a quedar una llave entre este punto y este punto ¿a dónde viene eléctricamente? ¿Ves? Al negativo. O sea que nuestro circuito acá se va a cerrar con el negativo, con el 0 lógico. Nuevamente vemos que es la misma implementación que vos ves en algunas hojas de datos. O sea que ese sería el camino correcto. Otro detalle interesante, ¿ves? A medida que vas profundizando en esto, este es otro diagrama de bloques. Fíjate que también para otro tipo de circuitos integrados y para aplicaciones más avanzadas vamos a necesitar nuevamente aplicar esta configuración de diodos de clamping. Bien, estaba acá desarrollando una actividad que yo le llamo roboteando un poco, y estaba desarmando este motor para mostrarte, por ejemplo, ¿ves? Que es esto que llamábamos nosotros la bobina, o lo que se conoce como el bobinado, ¿ves? Acá tenemos, por ejemplo, el bobinado de este motor, que estos motores son bastante empleados en aplicaciones de robótica. Acá fíjate que para sacar la parte de la bobina tuve que hacer una determinada fuerza. ¿Por qué? Porque acá hay unos imanes. Ya vamos a tener tiempo para profundizar en el porqué de esta construcción física, ¿ok? Entonces fíjate, esto es el bobinado, lo que nosotros te decíamos que como efecto produce la autoinducción. Si vos mirás este material, el material de construcción, observa que es similar a este material que tengo acá. Este material se llama alambre de cobre. Si vos pasaste, por ejemplo, por una escuela técnica, posiblemente hayas desarrollado como aplicación el diseño y la implementación de transformadores. Para eso, ¿qué usabas entonces? El alambre de cobre, realizando un cálculo de la cantidad de vueltas, de la relación que iba a haber entre el primario y el secundario. Y fíjate que también este material con el cual puedo armar mi bobina lo empleo también en otras aplicaciones. Como ves que este es un modulito de receptor de radiofrecuencia.
Y ves que acá usé alambre de cobre de otro diámetro, realicé el cálculo para diseñar una antena, por ejemplo. Bueno, a veces me preguntan también y me dicen, Gille, armé el circuito y no me giran los motores y tengo dudas de si el problema está en el motor, si está en la parte de la electrónica, ¿ok? ¿Qué puedo hacer en este caso? Y fíjate que a medida que vamos aprendiendo, el aplicar bien las cosas, a veces poco representa mucho. Fíjate lo que podemos hacer. Tomamos el motor desde los terminales, ves que acá soldamos los alojamientos hembra, y fíjate lo que podemos hacer. Tomo dos cables que vos lo usás como cables de pacheo, ves, posiblemente en los protoboard, y los conectamos, ves. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos trabajado bastante, ves, con el tester. Tomamos las puntas del tester, fíjate lo que hacemos, conectamos la otra punta también, y fíjate lo que vamos a hacer. Seleccionamos el tester para medir resistencias, ¿ves? En una escala baja. ¿Esto qué significa? Fíjate lo que me está dando, un valor de resistencia baja, y esto está perfecto, quiere decir que el bobinado de este motor está en buen estado. ¿Por qué? El tester, ¿qué hace para esta medición? Hace circular una determinada corriente. Si la bobina, por ejemplo, estuviera cortada en algún punto, la corriente no va a circular. ¿Y qué es lo que te va a representar acá? Una resistencia muy alta, tendiendo a infinito. Otra posibilidad, fíjate, sin tener que desconectar nada, ¿cuál es? Poner el tester, ¿ves? En la selección de Viper. Observa lo que ocurre ahí, ¿ves? ¿Qué te está marcando? Que hay continuidad. Acá pasa lo mismo. El tester hace circular una determinada corriente. Como la bobina está en buen estado, la corriente cierra a través del circuito. ¿Ves? Estas son dos formas, entonces, que tenemos para verificar que nuestro motor está en buenas condiciones de empleo. Ahora vamos entonces a montar los diodos de clamping en la placa que va a contener o que contiene ya la electrónica de nuestro robot seguidor de luz. Estaba en la visualización del circuito que los diodos que usamos ya son los diodos de las familias que hemos trabajado: 1N4001, 4007, 4148, los llamados diodos rectificadores. Recordá también que como práctica de montaje era una buena opción realizar, ¿ves?, un pliegue sobre uno de los terminales. De esta forma, por ejemplo, si yo mantengo que voy a conectar el positivo a la derecha, observa que lo que voy a conectar entonces acá va a ser el cátodo o el negativo, donde va a venir el positivo. Lo mismo voy a hacer para el que va a ser el otro lado, ¿ves? Realizando un pliegue los voy a conectar acá, ¿ves? En paralelo. De esta forma, conectarlos acá, ¿ves? Cerca, ¿qué es lo que te va a dar? Una buena distancia y te va a dar un buen montaje. Conocés y acabás de ver la secuencia de montaje y soldado de los diodos de clamping en paralelo con los pines rectos a 90 grados. En estos pines, recordá que van a ir conectados los motores. Ya tenemos montado entonces los transistores. En los alojamientos hembra van a ir los sensores, que son los LDR,
Tenemos conectadas también las resistencias de pull-up, el pin recto a 90 grados para la alimentación, por lo cual lo único que nos queda hacer entonces es realizar el cableado siguiendo el circuito eléctrico. Gracias por acompañarnos y seguir creciendo junto a nosotros en esta fantástica ciencia llamada robótica.